te da una libreta y cuando completabas esa libreta tenías una interesante cantidad de dinero ahorrado en una cuenta bancaria que podías sacar con tu papá eventualmente, pero bueno, después apareció algo que vino y se quedó con nosotros, llamado inflación. En determinado momento, a quienes nos agarró esa transición, nos encontramos con una libreta llena de estampillitas, que con mucho esfuerzo habíamos dejado muchas cosas de comprar, cosas de chicos, de comprar para poder ahorrar eso, y teníamos esa postura de ahorro, y nos encontramos con que realmente no valía nada. Así es, y está muy bien ese dato histórico que decís, que es donde nosotros de alguna manera nos referenciamos. Acá hay una historia. Hace poco menos de 2 años se contacta con nosotros una ONG holandesa que lleva un programa de educación financiera en 40 países, diciéndonos que querían implementar en la Argentina esta iniciativa a partir del trabajo de nuestra institución, por el compromiso que tenemos con la niñez y por lo que podían haber investigado. Nosotros tomamos esta inquietud con la salvedad de que no somos una organización especializada en ese tipo de intervención, pero participamos de una capacitación que nos brindan en Guayaquil, Ecuador, y tomamos parte de esta metodología y la analizamos. Entonces empezamos a buscar que, a diferencia de otros países donde se llevan adelante estos programas de educación financiera en distintos lugares de América, de Asia y de África, en el caso de nuestro país había una historia. Había una historia que nace precisamente en 1990 en San Fernando. Se hace la primera experiencia piloto de la primera libreta de ahorro escolar, que recién en el año 1914... ¿En 1890? En 1890 ¿En San Fernando? En San Fernando se hace la primera experiencia, se hace una prueba piloto en las escuelas de San Fernando. Y en 1914 se toma como una política de Estado a escala nacional. Y se lleva adelante se incorporaba dentro de la currícula educativa esto que Alfredo muy bien señala, que termina extinguiéndose a fines de la década del 70, a mediados de la década del 70. Después interpreto, yo era ahí sí, créanme que era chico, aproximadamente en 1974, cuando se produce el Rodrigazo, ahí es donde se desvirtúa absolutamente todo sistema de ahorro de la economía nacional, porque pasa todo a valer nada. Exactamente. Entonces el que compró algo, el que vendió algo en dólares y tenía en ese momento dólares, vendió una casa en dólares y hubiera podido comprar 4. Y el que la vendió en pesos directamente quedó arruinado, porque con el dinero que tenía en la mano, después de haber vendido una casa en un monto importante y considerable, realmente no tenía ni para comprarse medio auto. Para darles una idea de proporciones, ¿no? Claro, nosotros tomamos esa noción histórica para decir, acá tuvimos una experiencia que además fue exitosa, pero que creemos que hay que encuadrarla o amplificarla o ampliarla desde otra perspectiva, que no sea solo el ahorro financiero, sino que tenga que ver con el ahorro de recursos de la naturaleza, el ahorro para la planificación cotidiana, el ahorro para la planificación alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. El nuestro es un país que pasa de la abundancia a la necesidad en instante. Sí. Es un país que puede tener sequía a 50 kilómetros de resistencia y el río Paraná puede estar inundado. Desbordado, sí, total. Vivimos estas contradicciones constantemente. Es un país donde hay gente que pasa hambre y se producen alimentos. Es un país además que tiene, podríamos decir, parte de su matriz alimentaria basada en la carne vacuna, cuando casi diría 8 de cada 10 países en el mundo la carne que utilizan es o la de cerdo, o la de conejo o oveja. ¿Por qué? Sí. Porque son más baratas de producir. Sin embargo, nosotros, que vivimos esta sensación de abundancia eterna, tenemos una idea del derroche, casi podemos decirlo. Desde esa perspectiva, nosotros vamos a ver al Banco Hipotecario, le llevamos esta iniciativa de trabajar ya no un caso testigo, ya no una implementación, sino instalar por medio de la concientización, desarrollando la semana del ahorro infantil, tomando como punto de partida el 20 de noviembre, que es el Día Internacional de los Derechos del Niño, tomando esa semana
para la implementación de la conciencia sobre el ahorro infantil, para instarlo en la currícula educativa, para poder llevar esta noción del ahorro que exceda lo financiero. No es solo el chanchito, ¿no? Claro, que conocimos nosotros. Bueno, en ese momento no hacía falta otra cosa, porque bueno, se tenía la posibilidad de generar justamente un ahorro, la posibilidad de hacer ese tipo de acciones. Hoy no solamente no alcanza, sino que por sí solo, así de esa manera es contraproductivo, ¿no? Y no estaría bajo ningún punto de vista avalado por los padres. Exactamente, porque además los padres le romperían el chanchito a los chicos. No solamente eso, capaz que se los cambian por dólares, no sé, claro. Pero creo que porque sabrían que realmente lo que junten los chicos con todo ese esfuerzo no valdría nada una vez que ese chanchito esté lleno, ¿no? Por ejemplo. Pero la cultura del ahorro tiene que escaparle a la coyuntura. Nosotros hemos escuchado a algunos funcionarios de distintas entidades bancarias en las cuales íbamos a buscar. En el caso del hipotecario lo encontramos rápidamente la respuesta. Como dijiste, el hipotecario es un banco también que hace la historia del esfuerzo y del ahorro en nuestro país. Pero encontramos decir, no, pero ¿cómo en un país con tanta inflación vamos a hablar de ahorro? Señor, eso es una cuestión de la coyuntura. Lo que nosotros necesitamos es incorporar una cultura de ahorro que va más allá de lo financiero, va mucho más allá del ahorro financiero, pero que también hace el ahorro financiero, que es, bueno, esto que decía, la producción de alimentos, cómo los recursos, ¿no? los recursos naturales, el agua, digo, hay cosas que son bienes que son muy caros y algunos que no son fáciles de producir. Entonces, construir una conciencia de ahorro en las generaciones que estamos formando para ciudadanos del mañana es un tema. Nosotros esto lo enmarcamos en una iniciativa que se llama 50 millones, que es la Argentina que estamos gestando para los 50 millones de ciudadanos, y en ese sentido acercamos esta propuesta, de decir, bueno, ¿cómo vamos a formar los ciudadanos de la Argentina del siglo XXI? Los queremos formar en base al ahorro, en base a la noción del esfuerzo, porque eso forma parte del ahorro, forma parte de la cultura de esforzarse, ¿no? Que creemos que en la Argentina es algo más que una iniciativa, es una lucha política, es una lucha cultural muy importante. Nosotros somos víctimas del corto plazo y el ahorro es la contracara del corto plazo. El ahorro es el largo plazo, el aliento, el esfuerzo, y en ese sentido esto es una lucha política también, y desde ese lugar creemos que hay algo para decir y para hacer. Jorge, ¿cómo van a ser las actividades de noviembre, no? Nos anticipamos mucho, vamos por parte. Si no, vamos a ir dosificando la información. Hay algunas cosas que todavía no están cerradas, que es quienes van a participar. Está participando el hipotecario, que es quien colabora, quien permite que esto se lleve adelante. Está participando también Aflatón, que es esta organización holandesa que va a tener una participación muy importante. Y también están con ganas de participar otras organizaciones que trabajan en el emprendedurismo. Es una iniciativa que estamos abriendo y dando a conocer para que se sumen, convoquen, no solo instituciones, sino también intelectuales, pensadores, personas comprometidas con esta idea, porque lo que queremos generar es un ciclo, empezar y generar un grado de concientización. Sí tenemos algunas ideas y es probable que en algún lugar simbólico de nuestro país, puntualmente que está en la Ciudad de Buenos Aires, en la cercanía de la Casa de Gobierno, podamos constituir un exponente del ahorro. Hagamos una intervención callejera. Pero el chanchito. Algo más, pero va por ahí.